Este fin de semana, en la revista Semana, una pomposa frase de Paulo Catatumbo abría el artículo sobre la tortuosa aprobación de los proyectos clave para poner a andar lo que falta del acuerdo de paz. Nada más ni menos que la justicia y la participación en política. Entonces, Catatumbo, que parece que mañana nos confirmará las FARC que va a estar en la lista de candidatos al Congreso, asegurados que tiene esa guerrilla, dijo, y aquí abro comillas, este martes se define el futuro del país. Cierro comillas. Por ese martes, Catatumbo se refería a hoy, cuando, según él, se suponía que se definía, y de nuevo abro comillas, la suerte de la JEP, que define el rumbo del proceso de paz, y esa es la responsabilidad que tienen los congresistas con el país y con el mundo. Cierro comillas. Y en efecto, hoy estaba agendado un debate en el Senado para avanzar en la aprobación de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Sin embargo, y esto habla tanto de la ingenuidad de las FARC, como de la falta de gobernabilidad del gobierno Santos, como de la falta de responsabilidad de los congresistas, les voy a mostrar una imagen alusiva a cómo estaba hoy el Senado, hoy cuando supuestamente se definía el futuro del país. Hoy en el Senado asustaban, no porque fuera Halloween, sino porque no hubo quórum, había gente suficiente para votar ni para debatir la JEP. Para ser justos, sí lograron aprobar lo que faltaba del acto legislativo, la reforma constitucional que prohíbe el paramilitarismo, pero al hablar de la JEP se rompió el quórum y se apilaron los impedimentos. En este punto parece que los uribistas pueden haber tenido razón. Santos está disfrazado de conejo. Pero el conejo no es solo para los que votaron por el no en el plebiscito, el conejo al paso que vamos podría ser también para los que votaron el sí y apoyaron el proceso de paz, y también para las FARC que esperan sin mucha paciencia y con bastante provocación que les cumplan lo que falta aprobar en el Congreso del Acuerdo. Y es que el conejo de Santos, al menos este último por estos días, está disfrazado no de engaño, sino de incompetencia del gobierno. Que no aprovechó el fast track cuando funcionaba sin modificaciones de la Corte, que dejó que se fueran los pesos pesados, Cristo de la Calle, Iragorri, que movían la agenda en el Congreso, y que hoy tiene una crisis interna con su secretario general, Alfonso Prada, que amenaza con hacer naufragar la Justicia Especial de Paz y la reforma política a pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales. Aquí arranca Zona Franca. Para este programa sobre lo que están llamando un naufragio de la agenda legislativa nos acompañan dos legisladores, el senador Iván Cepeda del Polo Democrático. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Iván? Gracias, Daniel. Muy estimulante esa optimista presentación que acabas de hacer. Yo quisiera estar hoy disfrazado de optimismo, sí. Pero no lo estoy sintiendo, bien, y espero que usted me ayude esta noche con eso. El que no me va a ayudar seguramente será el senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático. José Obdulio, ¿cómo está? Muy bien, muy objetiva presentación. Uy. La objetividad. Y usted me gusta su corbata alusiva a los disfraces. Carnestoléndica. Carnestoléndica. Voy a buscar el diccionario. Camilo Romero es gobernador del departamento de Nariño, anda en Bogotá en asuntos varios de los que tal vez hablaremos ahora, y es quien va a recibir o no recibir lo que se esté aprobando en el Congreso, y quien tiene en su territorio, digamos que la conjunción de todos los problemas y retos y oportunidades de la paz. Camilo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Daniel. Cordial saludo a Iván, a José Obdulio. Y bueno, aquí estaba pendiente también el departamento de Nariño con su historia y con su posibilidad de futuro. Y estamos viendo esta noche de Halloween. ¿Y usted qué tan optimista está? No, yo creo que el panorama está bastante tenso, bastante complejo. Quisiéramos decir otra cosa y más para un territorio que le ha apostado sin reservas a la paz. Y es que incluso desde las huestes gobiernistas de Roy Barreras, el senador del partido de la U, parece haber una gran preocupación por lo que pasa o no pasa en el Congreso. Esto fue lo que tuiteó. Ni siquiera el comisionado de paz asistió hoy a defender la Justicia Especial de Paz. El primer ausente es el gobierno.
¿A nadie le importa ya salvar la paz? Se pregunta el senador de la coalición del gobierno, la coalición, lo que queda de la coalición. Y Iván, entonces, ahorita se está debatiendo en la Cámara de Representantes reforma política. Parece que podría salir esta noche, pero el tema en el Senado, lo que Paulo Catatumbo llamaba el día más importante para salvar la paz, no fue hoy. No, yo sí creo. Es decir, hoy se ha aprobado una ley una reforma constitucional que difícilmente se hubiera aprobado en Colombia hace años. Prohibir el paramilitarismo desde el punto de vista constitucional, que tanto desagrada a algunos, es un paso fundamental. Esa reforma hubiera sido impensable hace algunos años, cuando el Congreso tenía una importante presencia de parlamentarios adscritos prácticamente a las Autodefensas Unidas de Colombia. Así que sí, es un hecho que yo considero fundamental, y por supuesto estamos en un momento de una gran tensión política que tiene que ver con ni más ni menos crear un tribunal que va a poder juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, acciones genocidas que han ocurrido en los últimos 50 años. Y eso una sociedad no lo hace como, digamos, si fuera un acto mágico. Aquí estamos en una discusión profunda y que tiene connotaciones muy serias, en la que hay miedos que expresan abiertamente algunos sectores, y también reticencias, y por eso yo creo que no es de extrañar estas dificultades, y yo confío en que se podrán superar. Entonces hablemos un poquito de lo que sí se aprobó hoy. Yo voy a tomar su optimismo, que seguramente usted no va a compartir porque no le gusta lo que se aprobó. Se aprobó una reforma constitucional que prohíbe la conformación de grupos paramilitares, y eso ha sido criticado porque es visto por un lado como superfluo y por un lado porque parece responsabilizar al gobierno y hacer pensar que antes sí eran permitidos los grupos paramilitares. ¿Usted ahí cómo ve esa reforma, ese nuevo artículo de la Constitución? Ese es un artículo para castigar al Estado colombiano judicialmente por todos los crímenes que han cometido los paramilitares. Y eso va a valer billones de pesos. Eso es todo. ¿Usted es de la tesis que esto va a involucrar, digamos, va a presuponer una responsabilidad para el Estado colombiano? Sí, claro. Mire, en la década del 60, presidentes demócratas como Alberto Lleras, el doctor Valencia, Guillermo León Valencia, y posteriormente en la década del 90, incluso hay normas del presidente Barco, hay unas normas del presidente Gaviria y del presidente Samper, sí, que han sido denominadas por el ponente, un miembro del Polo Democrático, y por los autores del proyecto, que son las FARC y el gobierno, como la fuente primigenia del paramilitarismo. Eso es falso. Por ejemplo, las normas sobre defensa civil, a usted no le tocó, ¿usted qué edad tiene? Tendrá 35. 35. La defensa civil era muy importante, tenía unos carros naranja. Sí. ¿Sí se acuerda de ellos? Sí, y todavía está la defensa civil. Pero era muy importante en esa época, ya no tanto, ya no tiene tanta relevancia, dijéramos que la ve uno circular por las calles, etcétera. Y esas normas que crearon esa institución son denominadas en la ponencia paramilitarismo, autodefensas. Y es lo mismo también que todas las normas relativas a la seguridad privada del presidente Gaviria, que posteriormente las desarrolla el presidente Samper y curiosamente el actual senador Serpa. Todas esas normas en la ponencia están catalogadas como normas constitutivas y ideológicamente y prácticamente como la fuente del paramilitarismo. Eso es falso. Más allá de eso, digamos, que hayan sido constitutivas ideológicamente, en la práctica sirvieron para de fachada. No tiene nada que ver. De grupos paramilitarismo. No, el paramilitarismo, bueno. Daniel, es que, perdón, en primer lugar, el senador que ha hecho la ponencia, hay que llamarlo por su nombre, es el senador Alexander López, y es una muy buena ponencia,
que no habla de Boy Scouts ni de defensa civil, habla de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que me parece importante que se lean, donde está establecida la responsabilidad internacional del Estado colombiano, en efecto por haber creado normas que permitieron armar civiles que degeneraron posteriormente en esas estructuras macabras que asesinaron decenas de miles de colombianos a través de incursiones y masacres, que son las estructuras paramilitares, no la defensa civil. Y en la ponencia quedan catalogados como regímenes paramilitares o fuente del paramilitarismo y política de Estado, los gobiernos desde Alberto Lleras al presidente Santos. Y eso supondrá entonces unas enormes condenas contra el Estado colombiano, más la justificación política, porque todo el contenido del acuerdo parte de la base de que nosotros estuvimos en una guerra civil y de que no hubo forma de derrotar a uno de los insurgentes, a uno de los factores, el factor insurgente, y que en consecuencia de allí se sale hacia una especie de equilibrio de fuerzas o empate, y por lo tanto se hacen las concesiones como esa. Yo comparto plenamente las críticas muy sesudas de María Isabel Rueda, y yo creo que el costo, simplemente dejémoslo como constancia, el costo de esta aprobación va a ser históricamente la destrucción de la imagen de todo lo que fue la institucionalidad colombiana y económicamente ruinoso. Eso se la anoto y esa es una que podemos revisar a ver qué pasa con eso. Camilo, quiero saber... Pero perdón, y antes de que Camilo hable, eso tiene también otra derrota para la institucionalidad y dijéramos para los que miramos la historia de Colombia desde la perspectiva democrática. Y es que nosotros dijimos, bueno, incluso... Democrática, ¿cómo así? Aquí todos somos demócratas. Es que parece que hay una especie de oficina de patente y licencia. Hay una visión de la historia desde la perspectiva no estructuralista, marxista-leninista, pero bueno. José Obdulio. Le quiero decir esto. Y también, en la posibilidad de que se incluyera en la prohibición de organismos armados la guerrilla, olvídese. Y pero espere que Camilo lo tiene blanqueado. Como usted ve, no ha sido tan inane el trámite parlamentario. No. Y este fue un trámite que digamos que el debate se dio hace ya varias semanas. Y la verdad yo pensé que ya había sido aprobado, pero Camilo, usted aquí no ha podido aportar su característica visión de la democracia, porque yo creo que sí, aquí todos somos demócratas, al menos todos están elegidos. Gracias, Daniel, y gracias a José Obdulio. A ver, yo creo que de lejos es importante lo que se ha aprobado hoy, y sí llama mucho la atención ese concepto y ese valor de democracia de mi colega hoy de panel aquí en Zona Franca. Pues porque lo que vale la pena reconocer son las equivocaciones y los errores institucionales. Y para eso estamos. Si no somos capaces de aceptar en lo que nos hemos equivocado, ¿cómo vamos a enderezar un camino? Finalmente aquí creería que el responder institucionalmente, que desate la cantidad de demandas y desate unos recursos económicos será un dolor para algunos, pero yo creo que para la inmensa mayoría de colombianos el dolor ha sido el reflejo es de la cantidad de asesinados, la cantidad de víctimas de este conflicto. Pero usted sí cree que poner una posición vulnerable al Estado colombiano, digamos, frente a cortes internacionales. Pero yo lo que creo es que es lo que se tiene que hacer, es decir, no es un tema de la vulnerabilidad de nuestro Estado, sino del reconocimiento. Claro, es decir, es el reconocimiento justamente de lo que se ha hecho mal. Que fue una política de Estado, el paramilitarismo. Claro. Y entonces hay que hacer un reconocimiento para enderezar un camino. Ese es el punto de vista. Pero la vulnerabilidad viene de que hay que pagar unos recursos por una sentencia judicial o por haber creado los grupos paramilitares. Exacto. Es la pregunta. Y es la causa, no la consecuencia. Hay un juicio histórico que es un triunfo político de las FARC y de los sectores que la apoyan. Y nosotros siempre intentamos inclusive volver razonable al gobierno y particularmente al ministro del Interior, tanto el actual como su antecesor, no fue posible. Pero yo creo que era un asunto incluso de realismo y de análisis
y te insisto, democrático de la historia de Colombia. Dijéramos la lectura de Bushnell o la lectura de Posada Carbó respecto a la historia de Colombia niega completamente esa definición, que lleva implícita el acto legislativo que se aprobó. Perdón, pero un momento, porque aquí no se puede decir que esto es un triunfo de las FARC. Por supuesto, aquí hay millones de víctimas en Colombia del paramilitarismo, de grupos paramilitares como los 12 Apóstoles que funcionaron en Yarumal, o también del bloque metro zona rural que funcionó en San Roque y en San José del Nus. Seguramente el doctor José Obdulio conoce esas historias bastante bien. Entonces, siempre que participo con este señor, él hace gala de su función judicial. Me manda a la cárcel. Estoy en la cárcel. Estoy rememorando hechos de la historia de este país. Desde el año. Para no ir allá, porque este no es el tribunal. No, estoy hablando simplemente de grupos que existieron. No, usted sabe de qué está hablando. Usted está picando. Por supuesto que yo sé. Es ese tribunal. Por supuesto que yo sé, porque ahorita los campesinos que murieron en esas fincas no eran de las FARC, eran campesinos. Asesinados generalmente por las FARC. Y para no caer en el tribunal, y creo que el argumento del senador Gaviria... a comenzar a funcionar cuando... Y ahorita hablamos de ese. Sí, señor. Hablamos de ese. ¿Por qué no se incluyó también a los grupos guerrilleros? Porque existe una abundante legislación en Colombia y en el Código Penal que tipifica claramente que en Colombia está prohibido organizar un grupo guerrillero. ¿Y de rango constitucional? Yo creo que hay infinidad de normas que así lo establecen. En Colombia hay un orden en el cual nadie se puede levantar en armas contra el Estado colombiano. Pero lo que sí no estaba tipificado y no existía en Colombia el delito de conformación de grupos paramilitares, existía una cosa genérica que se llama concierto para delinquir, pues era lo otro, y es que el Estado pudiera crear grupos o bandas para protegerse supuestamente. Ese es el problema. Daniel, yo te diría que hoy quedamos 1-0. 1 las FARC, 0 la institucionalidad y la democracia colombiana. Porque obviamente... ¿Y cuánto las víctimas? No, a ver, pero yo entiendo, y aquí además usted está 2 contra 1 y le agradezco que se haya sometido a esa desventaja numérica al menos. Pero... El señor es del Partido Verde, el señor es del Polo Democrático, además de las FARC, además hay otros. Y el señor Santos es del Partido de la U, efectivamente, y todos ellos convergen en darle ese triunfo, un triunfo extraño. Acaba de publicar La Oveja Negra un libro muy curioso, y es por qué derrotadas militarmente se les dio semejante triunfo político. Todos los fast track, todas las aprobaciones fast track, son triunfos de las FARC, con nombre propio, con contenido, con inclusive redacción. Yo me burlé del artículo 4 de la JEP, que era un artículo curiosísimo, parecía escrito por un poeta. Y yo le pregunté al fiscal, por favor explíqueme este artículo, y me dijo, yo lo hice estudiar con todos mis asesores y yo tampoco lo entiendo. ¿Y qué decía? Era que la justicia era prospectiva. Justicia prospectiva no existe en ninguna parte del mundo. De hecho, ya retiraron el artículo, le reconozco al doctor Serpa, que por lo menos dijo, no, pues José Obdulio tiene toda la razón. Pero entonces lo curioso fue esto, el poeta no era un poeta de las FARC, ni era el señor Santiago, era un señor que en 1949 escribió un pequeño ensayo en Uruguay sobre justicia prospectiva. ¿Y sabe cómo aparece? ¿Dónde va usted? No, pues no sé para dónde va. Esto es una cosa curiosísima, esto es una sartal de triunfos ideológicos y políticos de las FARC que inclusive tienen hasta poesía. Métase, Camilo, que lo veo ahí mirando, tomando aire, mirando. Ya se me va a acabar el techo. agüita aquí. Mire, yo sí prefiero pensar que este país es mucho más allá que una polarización a la que han sometido a Colombia durante todos estos años. Es decir, aquí parece que no existiera nada más que FARC y anti-FARC, que santismo y uribismo. Qué pena, existimos otras expresiones sociales, políticas, que tenemos derecho a existir en este país, que tenemos derecho a ejercer gobierno cuando se nos respalda con el voto popular, como a mí en el departamento de Nariño. Y estoy como ciudadano del común cansado. Mire, yo empecé mi actividad política con un movimiento que cae como anillo al dedo. No se canse, que está muy joven. Se llama joven. Tienen Huevo.
Decíamos así, para que no se me estigmatice pues que ahora los amigos de unos o de otros y que no existe nada más en este país. No, ese movimiento tiene huevo, con el que empecé decíamos, políticos, guerrilleros, paramilitares y gobierno tienen huevo. Así empezamos. Para que ahora se diga, no, entonces es un triunfo no de la sociedad colombiana, no de las víctimas, sino de las FARC y sus amigos, como si no existiera nada más. Yo sí creo, Camilo, de verdad, es que a nosotros nos invitaron hoy a dos documentos. Lo que yo reclamo hoy aquí, José Obdulio, es que hay mucha más expresión en Colombia, por fortuna y gracias a Dios, que la del uribismo y la del santismo. Gracias a Dios, y por eso ganamos el no en el plebiscito. Pero mire, el documento base de este proyecto, que es la JEP, es el acuerdo. Sí. Y el acuerdo, por ejemplo, queda incorporado de una manera evidente y explícita. Inclusive, por ejemplo, en el artículo que establece la estructura, se cita el punto 5.12 del acuerdo. Va uno a ver, son 40 páginas que quedan incorporadas en un artículo de la JEP, y donde uno observa cómo se redacta todo un régimen de impunidad para las FARC y de elegibilidad. Entre otras cosas, tanto es así, nosotros lo decíamos en la discusión del plebiscito, y decía, no, pero ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre que Timochenko va a ser candidato presidencial y que Iván Márquez? Siempre se supo, yo no sé por qué ustedes están diciendo ahora, se los advertimos, pero claro. Usted no vio el video que pusieron a circular ayer en las redes, el doctor Gaviria burlándose, que fuera a llegar a ser presidente, ahí entiendo la burla. No, burlando de que fuera candidato incluso. O de que fueran candidatos al Senado, al Congreso. De hecho, Daniel, hoy... Si usted me permite, aquí por supuesto que esta discusión, más allá de esta caricatura que se nos está presentando, es una discusión de fondo. ¿Dónde está el problema realmente? El problema realmente es que en Colombia desde hace, digamos, tal vez un siglo, venimos discutiendo sobre la necesidad de realizar unas reformas. Una reforma rural, una reforma agraria que permita que esa monstruosidad que tenemos en este país de vida rural y de mundo rural, de millones de personas que viven en condiciones de pobreza, puedan tener una vida digna. Una reforma política que democratice el establecimiento, el sistema electoral, el régimen de los partidos, sí, y un mecanismo que honre la justicia de millones de víctimas que se han ido acumulando después de 50 años. Eso es lo que está en discusión, por supuesto. Y claro, eso se puede presentar como una discusión entre las FARC y la democracia, ¿no? Pero en realidad aquí hay una discusión entre el viejo establecimiento político que muy bien representa aquí el doctor José Obdulio Gaviria, y las fuerzas que queremos un cambio político y social. Y usted hablando de caricaturas, creo que los dos están haciendo caricaturas. Estoy sentando mi posición, Daniel, pues. Me voy a la pausa. Esta noche nos pueden ver a través de Facebook, estamos en Facebook Live. Cuando regresemos, estas dos visiones de país se enfrentan con hechos concretos, como que hoy el Consejo Nacional Electoral avaló el partido de las FARC, mañana dirán quiénes serán los candidatos de esas listas, esto en medio de la difícil aprobación de la reforma política y de la justicia especial para la paz. Con todo eso regresamos. Pero la calle. Seguimos en Zona Franca, son las 9:29 de la noche, estamos en directo desde Bogotá y también en directo por Facebook Live, gracias a Juan Guillermo, a Ana Sol, a Ana Milena, a Rosemary, a Luz Dari que están opinando. Vamos a ver si estamos más a menudo por aquí. Y yo quería empezar aterrizando un poco a lo que tendremos a lo que será la próxima campaña presidencial y legislativa con la participación de las FARC. Hoy el Consejo Nacional Electoral avaló como partido a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Manifiesta que en sesión de plena realizada el día de hoy resolvió reconocer personería jurídica al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Eso fue hoy en la tarde. Caracol Radio, que ha venido publicando tal vez la mejor información de lo que pasa dentro de este nuevo partido, dice que
Iván Márquez y Jesús Santrich encabezarán la lista de Senado y Cámara. No sabemos cuál de Cámara irá Santrich. Como lo había anticipado Caracol Radio, Iván Márquez y Jesús Santrich serán las cabezas de lista en Senado y Cámara respectivamente. Hay varias de Cámara. En la Cámara Alta, o sea, en el Senado también estarán Paulo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape y Victoria Sandino. Si son Iván Márquez, Catatumbo, Lozada, Pastor Alape y Victoria Sandino, esos serían los 5 senados a los que tiene derecho, si no sacan más por los votos que consigan. Y en la Cámara Baja se incluiría algunos integrantes de Voces de Paz y exintegrantes del secretariado de las FARC para que haya una composición mixta. Y yo les anticipo que si Jesús Santrich, por ejemplo, encabeza una de estas listas, si los ex miembros del secretariado de las FARC insisten en lanzarse ahora mismo sin haber entrado antes a la JEP, veremos en esta campaña política mucho de esto. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Y esto va a ser una campaña muy dura, muy dura. Y yo siento que aquí, antes de entrar como en la minucia, Camilo, esta sería una campaña que no está cumpliendo el objetivo de justicia restaurativa que se proponía el acuerdo de paz al hablar de estas nuevas visiones alternativas digamos, de reparar a las víctimas con una participación, digamos que desafiante de la guerrilla sin haber entrado a este sistema de justicia, verdad y reparación. La realidad de un territorio como el departamento de Nariño es que 1 de cada 4 personas es víctima del conflicto armado. Sí, para nosotros el escenario de la paz o la guerra no era un debate político, ni un debate televisivo. Era la necesidad de una realidad para imponerse y poder tener posibilidad de futuro, no más. En un departamento como el nuestro se abstiene de estos debates más de forma cuando el contenido allí ha sido el del conflicto puro. Así es que estas formas, digamos, sí, serían lo de menos, porque lo de fondo es en lograr pasar la página de la guerra a la paz. Yo lo dije en algunos debates cuando podía intervenir todavía más en la actividad política. Ahora estoy a media máquina, pues, como gobernador del departamento, sí, pero lo cierto es que hay una realidad muy fuerte y contundente en el territorio. Es que las víctimas lo que buscan es un escenario distinto y por eso muchas regiones de Colombia que sí han sufrido el conflicto votaron ese 2 de... ¿Cuándo fue eso? Octubre. José Obdulio sabe bien la fecha. Hace un año larguito ya. Exacto, 2 de octubre. Ganamos, territorios golpeados. El 2 de octubre ganamos el plebiscito, el no. Y ganamos con el sí en territorios golpeados por la guerra. Que queríamos era ya dejar ese debate, dejar esos formalismos para centrarnos en lo fundamental, oportunidades para la gente, que es lo que hoy seguimos reclamando desde el departamento de Nariño. Pero no es que haya cesado, seguimos en ese reclamo. Pero mire que el acuerdo mismo desnudó la realidad de la presencia de las FARC en zonas como las de Nariño, por ejemplo, la costanera, la pacífica. Y es que las FARC es idéntico a coca, al negocio de la coca. Pues ya no hay FARC y sigue habiendo coca. No, sigue habiendo FARC, indudablemente. Y hay oficina en Envigado también, la segunda ciudad del Todas las país. organizaciones criminales deben estar allá presentes. Ahora, una cosa respecto a tu informe anterior. Me da la impresión que el doctor Serpa reaccionó frente a nuestras afirmaciones respecto a la elegibilidad actual de las FARC. Sí. Él incluyó en el artículo 32 de la ponencia que se va a discutir mañana, seguramente si hay quórum, que en todo caso será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial para la Paz. Todos los mencionados tienen delitos de lesa humanidad. Yo sé que el acuerdo es de impunidad, el punto 5.12 establece unas penas simpáticas ahí, como por ejemplo cultivar lechugas y eso, pero son penas al fin y al cabo. Entonces no entiendo yo por qué se estén, a no ser que es que no pretendan aprobar este acuerdo. Pero esto es una reacción de Serpa, no es una reacción nuestra. Sí, me permite unos comentarios. Por supuesto, senador. Primer asunto, con relación al video que acabamos de ver. Yo creo que ese tipo de actitudes
han sido severamente cuestionadas y fueron un comienzo en la mesa de conversaciones de paz muy desafortunado. Sí. El dolor de las víctimas no puede ser objeto de ninguna clase de ridiculización ni de banalización. Y creo que eso se fue entendiendo progresivamente. Hubo escenas que posteriormente fueron totalmente distintas cuando las víctimas fueron a La Habana y cuestionaron precisamente ese tipo de actitudes. Y usted tiene razón en hacer esa aclaración. Eso fue hace más de 4 años. Fue un comienzo. Y creo que fue un comienzo muy desafortunado. Y creo que vamos a ver cada vez menos ese tipo de escenas. Pero justamente lo estamos viendo de nuevo, por ejemplo, en el cruce de declaraciones con Eduardo Rodríguez en la Cámara de Representantes, la actitud desafiante. A mi modo de ver, eso es parte de un proceso de una nación que tiene que afrontar un pasado que es terrible. Y así como hay personas que han sido ofendidas por esas actitudes, pues hay otras que han sido ofendidas también por otro tipo de actitudes que han venido de otro lado. Entonces, tenemos que evolucionar como sociedad para que ese tipo de cosas queden erradicadas y, por supuesto, de ninguna manera son admisibles. Y va a venir un tribunal que no es de papel, que no va a poner a cultivar a gente zanahoria. Yo creo que si fuera tan inane, si fuera tan absolutamente débil, no habría semejante discusión hoy en el Congreso. Y es una discusión que yo creo que va a ser muy fuerte, la vamos a tener mañana, y que tiene elementos interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la intervención de la señora fiscal de la Corte Penal Internacional, que ha dicho con toda claridad que ese tribunal no es que haya que acabarlo, no es que haya que debilitarlo, sino que hay que hacerlo todavía mucho más fuerte de lo que es. Y en ese sentido, digamos, entonces, en el sentido de este artículo, Iván, sí, pero el artículo, ahí... a mí me parece que hay una interpretación que es una interpretación errónea. Lo que dice claramente ahí es lo siguiente: las personas que estén en corporaciones públicas no podrán estar en corporaciones públicas y al mismo tiempo estar cumpliendo penas alternativas u ordinarias. Las penas que hay o las sanciones que hay en el sistema son de tres tipos. Unas son restaurativas, otras son alternativas y otras son ordinarias. Entonces, las primeras penas, que son restaurativas, corresponden a que la persona debe entregar toda la verdad y la reparación a las víctimas para poder tener unas sanciones de carácter restaurativo. Las penas alternativas son aquellas en las cuales la persona no contribuye con toda la verdad y toda la reparación y por lo tanto tiene que ir Iván, 5 a 8 años. No nos metamos en la minucia, no, es decir, la gente quiere saber si ellos van a poder hacer política. Es que lo que y al está mismo tiempo diciendo estar en el la doctor JEP. José Obdulio es que no van a poder ejercer política. No, las personas que están cumpliendo penas restaurativas sí podrán estar. Precisamente. Y estoy explicando la diferencia en las tres. Y creo que esa aclaración es importante porque entonces querría decir la que como está ese es que una persona que está en la cárcel 5 a 8 años no puede ir al Congreso, o 20 años no puede ir al Congreso. Pero si Jesús Santrich entra y participa y dice la verdad y entra, digamos, de buena forma a la JEP, le impondrán una ¿usted sanción? cree que debería poder estar haciendo política al mismo tiempo que está haciendo esa sanción? Eso es lo que dice el acuerdo de paz, sí. Yo le voy a hacer una traducción de lo que se está diciendo. Que me tengo que ir a la bien pausa, cortica. Es que la regla de interpretación del acuerdo y de la JEP es todo, interprétese como favorezca a las FARC. Por ejemplo, Catatumbo fue el que dio la orden de matar a los diputados. Eso pues está en los archivos de Reyes, clarísimo. Y lo veo ahí de candidato. Es decir, no va a haber ninguna sanción al asesinato de 9 diputados no es cierto, del departamento de Cuando regresemos, hay que leer el acuerdo de paz. Sí. El ambiente en el Congreso de la República, que está parecido al ambiente acá, ya volvemos. Pues de discusión. Seguimos en Zona Franca y me voy directo al Congreso. Hoy no estuvimos en la calle, sino en el Congreso de la República, a ver cómo estaba el ambiente. Cómo está el ambiente a pocos meses de las elecciones legislativas, pero cuando hay una carga de proyectos muy importantes, atrasados y tratando de salir adelante. Esto es Zona Franca en el Congreso. Andan en correrías aquí en el Senado, ¿no? JEP, reforma política y hasta campañas. ¿A qué le están dando prioridad en este momento? Bueno, yo a la implementación de los acuerdos de paz, me parece que eso es una responsabilidad que tenemos los congresistas. Veo muy difícil que el gobierno saque adelante la JEP
porque en realidad es un proyecto muy complicado. El ausentismo de la Unidad Nacional no ha facilitado el trámite ni la discusión de estas propuestas. Seguramente están cotizando el voto para obtener más burocracia. ¿Cómo va la cosa? ¿Lo van a lograr o no? Ojalá que no lo aprueben y ojalá que los congresistas estén reflexionando sobre lo que esto significa para el futuro. Viendo el ritmo de las 3 velocidades del burro, despacio, más despacio y parado que tiene el Senado, ya me estoy preocupando. Claro que vamos a alcanzar, hay que apoyar la JEP, lógicamente hay observaciones, habrán proposiciones. Pues la semana pasada pensábamos que sí, en las reuniones de bancada que hemos tenido, siempre el Partido Liberal manifiesta su disposición y su unidad de criterio alrededor del acompañamiento a estos proyectos del gobierno, pero lo que vimos hoy sí nos preocupa, nos afana. Bueno, yo espero que sí, todo se logra con voluntad. ¿Pero usted cree que lo van a lograr o no? Yo creo que al final lo logran, con mucha dificultad, porque el gobierno va a imponer sus mayorías y seguramente lo va a hacer duplicando el tamaño de la mermelada. ¿Todavía queda mermelada? Van a raspar la olla. Hoy solamente una votacioncita y eso empujada. Si mañana esto no anda, ya hay que empezar a preocuparse en serio, porque si no hay JEP, viene la Corte Penal Internacional y esa sí no respeta pinta. ¿Será que la preocupación ahorita ya son las campañas y que por eso andan como por otro lado? No, yo creo que la gente está preocupada por los excesos de la JEP y yo creo que es bueno darle tranquilidad al Congreso. Indiscutiblemente ya es el pellejo nuestro el que entra en juego en estos próximos meses, pero obviamente a nosotros nos eligen para una responsabilidad. Pues puede ser, pero en todo caso es un proyecto de las obligaciones por las cuales nos están pagando muy bien, además, para estar saltando. Todos sabemos que realmente ya va a empezar un tema electoral, pero no tiene nada que ver en este momento. Con la mano en el considere, como dice mi abuela, ¿sí se va a poder? Sí, claro que sí. Más momentos angustiosos y difíciles he presenciado en este Congreso. Camilo, ahora usted está viendo el Congreso un poco desde la barrera, después de haber sido senador. ¿Se logra o no se logra? No sé si eso no es participación en política, opinar en eso. No, yo creo que debe lograrse. Sería mi respuesta hoy. No es el ser, sino el deber ser. Ahí está. No, pero sabe que no tiene razón el doctor Navarro. No es cierto. ¿Lo del burro? Si no se aprueba... El burro es totalmente cierto. Si no se aprueba la JEP, se puede poner en marcha la ley 975, la ley de justicia y paz, en lo que corresponde a organizaciones armadas que se desmovilizan. Ajá. Y además existen... Justicia y paz. Sí. Pero eso sí, eso es como dicen las trizas. No, eso no es cierto. Esa ley ya tuvo, es decir, tenía unos términos y ya terminó, ya expiró. Esos términos expiraron. En fast track se la aprueba en 2 minutos. Yo sí creo en lo que dice Navarro. El asunto es que puede venir y se puede desencadenar la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional. Eso es una realidad. Y creo que sí, digamos, como eso se sabe, es que hay tanta preocupación, tanta angustia en los pasillos de algunos congresistas y de ciertos sectores, porque efectivamente Colombia sí va a tener en los próximos años una muy saludable ejercicio de verdad y de justicia. Además de la jurisdicción especial, en los próximos días se va a anunciar quiénes son los elegidos para ser parte de la Comisión de la Verdad, que también va a ser una institución muy importante. Otro triunfo político de las FARC, evidentemente. Bueno, pues a la gente que le duele que haya justicia y verdad. Curioso, ¿cómo le parece que ya le pusieron salario? Hubo ayer un decreto, creo, o una resolución de la Comisión de Servicio Civil poniéndole salarios y todo lo demás a los de la JEP, sin crearla. Con el decreto que firmó el presidente que permite su funcionamiento. 51 nuevos magistrados con 30 millones de pesos de salario. Pero pues el costo de la justicia... Es que parece como si hubiera una nostalgia por la época de Bustos y Ricaurte, ¿no? Aquí vamos a tener unos jueces que van a venir a hacer el magistrado justicia. De la paz, hay que recordar aquella carátula de semana, el magistrado de la paz, pero entonces aquí hay dos visiones de esta Ricaurte justicia. No se proclamaba uribista, ya que usted recuerda eso. Con él mandó a misa.
Iván, han dicho mucho desde el Centro Democrático, ven, es que esta justicia tiene tranquilas a las FARC y en cambio intranquilos a los que no estaban con el acuerdo. ¿Usted siente que aquí esto va a desatar una cacería de brujas? Es decir, ¿van por Álvaro Uribe? No, yo creo que esta es una jurisdicción que está hecha, como se dice claramente, para las personas que tienen que responder por crímenes de lesa humanidad que se han cometido en los últimos 50 años. Y esas personas son efectivamente pertenecientes a las guerrillas, también han pertenecido a organizaciones paramilitares, han pertenecido al Estado y también son particulares, porque sería un poco, ahí sí una caricatura, Daniel, pensar que en 50 años de guerra aquí en Colombia lo que hayamos tenido es una responsabilidad exclusiva de algunos, digamos, funcionarios del Estado, algunos cabos y sargentos, y que el gran peso de los 8 millones de víctimas estén solamente en cabeza de la guerrilla. Andrés París, que ahora es nuevo académico y catedrático, estuvo por allá en la Universidad Externado de Colombia y dijo, primero, que la JEP era una genialidad de los juristas de las FARC y segundo, que era para capturar. Pero usted a veces le creen, a veces no le creen. No, a veces... simplemente estoy repitiendo como uno repite cualquier autor, como este ya es un gran autor, Andrés París. Ve, y no lo vi de candidato, ese puede ser candidato a la Corte Suprema. Camilo Cortico, antes que me voy a la pausa. Que yo aspiro que estos debates justamente queden atrás como va a quedar atrás la guerra en este país, la verdad. Yo creo que quienes le apostamos a esa paz para terminar con que la excusa de todo sean las FARC, estamos a un pelo de entender que puede haber nuevas expresiones políticas en Colombia y que no todo está detrás de las FARC y que son los únicos culpables de todas las desgracias del país. Creo que si logramos quitar a las FARC de allí, vamos a encontrar los ciudadanos del común también quienes han estado al frente de nuestro país y que se pueden hacer mejores cosas. Mientras tanto, Jesús Santrich se encargará de ser el mejor jefe de campaña de las listas del Centro Democrático. Vuelvo de la pausa. Lo veo muy identificado con nosotros. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 5 minutos de programa. Saludos a la gente que está en Twitter. Muchas gracias a Andrés Barreto por sus profusos comentarios esta noche. Un duquista que nos ve frecuentemente. Y a toda la gente que está en el Facebook Live, muchas gracias. Están aprobando en este momento, Iván, la reforma política y más allá del contenido de la reforma le quería preguntar sobre el tema de las listas de coalición para que hablemos un poquito de política más manualita aquí para terminar. ¿Van o no van? Todavía no sabemos. Están contenidas en la reforma, pero no como debiera ser, porque lo que decía la reforma constitucional del llamado equilibrio de poderes, las colectividades que tenían ese derecho eran las que no alcanzaron más del 15%. ¿Y ese tope lo quitaron? Sí, entonces ahora son todas las colectividades, claro, lo cual creemos que es un principio que no responde a un criterio democrático. Claro, para que la U se pueda ir con el Partido Liberal. Le anticipo, no hay forma de aplicar esa reforma para las elecciones. Porque se abren las inscripciones el 11 de noviembre. Exacto. Bueno, eso lo veremos en el trámite del Senado. Eso lo veremos. Apunte. Tengo dos apuntadas. Una era que básicamente iba a haber un apocalipsis económico en Colombia por el artículo del paramilitarismo y esta sí la podemos comprobar en un plazo menos... Yo creo que fue en este programa también que discutí con tu antecesor, con Hassan. Ajá. Con Hassan Nazar, director de la FM. Con Antonio Navarro. Yo le dije el día que aprobaron el acuerdo sobre drogas, le dije, se van a expandir los cultivos de coca. Vamos a buscar los archivos de Red Más. Y espérese, entonces, y a usted le tocaba ver a otra. Hoy una carta que dijo el espectador de la Dirección Nacional del Centro Democrático pidiendo la candidatura única de Oscar Iván Zuluaga. No hay tal carta. Pues de la Dirección Nacional no. La Dirección Nacional son 44 miembros, se reúnen el próximo 15. Sí. O sea que yo dudo mucho que haya esa carta. ¿Y Oscar Iván? ¿Qué? ¿Lo quiere como un sexto precandidato? Yo ¿no lo quiere? Estoy
atento, yo soy un epígono de Uribe, yo sigo su huella, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que él determine. ¿Cuál es el mecanismo? Creo que hoy se reunieron y establecieron un sistema rotativo de encuestas con algunas consultas también a las direcciones departamentales, y me parece que está bien eso. Camilo, usted tiene una cita esta semana con la justicia. A ver, primero yo creo que me gusta verlo en la actividad pública porque no se está escondiendo de nada. Y va a enfrentar un caso por presunta corrupción que usted dice que es una persecución política. ¿Se siente bien entrando a esto? Bueno, son las parodias de nuestra democracia, ¿no? El único gobierno abierto en Colombia, el único gobierno que pone la declaración pública de bienes juramentados de los 40 funcionarios de nivel decisivo. Ganamos la semana pasada 2 premios por transparencia e innovación. Tenemos todas las herramientas, 3 en total, de lucha contra la corrupción. No existe otro gobierno hoy en Colombia, ni municipal, ni departamental, ni menos el nacional, que pueda tener no solo la indignación frente a la corrupción, sino unas herramientas concretas. Y ahora, frente a un caso en el que no se ha perdido un solo centavo, un solo peso, que se ha hecho durante 14 años exactamente igual en la gobernación del departamento de Nariño, lo que ha cambiado es el gobernador. Estoy llamado a una imputación de cargos. Eso sería, además de un golpe judicial, un golpe político enorme. Usted, y yo creo que siento dónde está parado usted, Iván. Bueno, yo creo que todos los funcionarios debemos atender los llamados de la justicia, pero yo sí quiero expresar mi solidaridad con Camilo y también con Marcelo Torres, quien ha sido, y eso me consta, un alcalde heroico que ha enfrentado a la señora Nilce López allá en Magangué, y espero que Camilo pueda tener todos los derechos y las garantías que corresponde a su defensa, y estoy seguro que demostrará que ha actuado de una manera proba en el ejercicio de su cargo público. Y José Obdulio, ¿le puedo preguntar ahí? Sí, claro, usted me puede preguntar a mí de todo. Y usted puede no contestar. Y yo no contestar. ¿Qué? No va a contestar. No, a ver, hay una acusación de que el fiscal está haciendo un uso politizado de su facultad de acusación. Yo estoy muy solidario con la gestión del doctor Martínez. Me parece además que el debate contra el doctor Martínez terminó siendo un intento de saboteo a su gestión. Pero los resultados están a la vista. Ahora, respecto a cada asunto, pues mal haría yo al caído caerle, y una persona que está subyúdice hoy, decirle yo que ojalá le vaya mal. No, de ninguna manera. Muy bien. Agradece a José Obdulio y sobre todo un cariño ahí. No, estuvo muy bien, de verdad. No, estamos prestos para enfrentar a la justicia. Es que nosotros ahora somos aliados con Camilo, bueno, estamos trabajando en la coalición además. Sí, señor, por eso interesa que lo que salga de la reforma política. Veremos qué pasa en el Congreso. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias por los piropos mutuos. Y terminamos, o sea que logré cierto efecto, porque terminamos 2-2 en muchas cosas. Me voy con eso, chao, nos vemos mañana. El abrazo del oso.